Y fue, mi gente, es John Artwabi. En esta oportunidad, Joe Biden, por alguna inexplicable razón, está de vuelta y está peor que nunca. Tenemos que ver lo que pasó cuando Joe Biden estuvo junto a su esposa en el programa The View el día de ayer. Pero primero vamos a ver lo que pasó cuando Bernie Sanders estuvo en el programa de Bret Baier en Fox News. Bret Baier le preguntó sobre una controversia que se dio a conocer un par de semanas atrás, sobre cómo mientras que Bernie Sanders y Alexandria Ocasio-Cortez han estado en esta gira por Estados Unidos llamada Luchando contra la Oligarquía, han estado haciéndolo volando en vuelo privado de $15,000 la hora. Han gastado más de $200,000 en estos vuelos privados para atender a esta campaña política en la que Bernie Sanders obviamente se busca formar como el creador de reyes del Partido Demócrata, no él como el futuro candidato presidencial, porque ya está demasiado viejo y porque la gente probablemente no quiere cometer el mismo error de votar por una persona de la edad de Bernie Sanders y que vuelva a pasar lo que pasó con Joe Biden, pero de tener en la posición de básicamente designar quién va a liderar el Partido Demócrata para las futuras elecciones presidenciales. Y al parecer, por lo menos hasta ahora, quien ha recibido ese visto bueno de parte de Bernie Sanders es Alexandria Ocasio-Cortez. Entonces la hipocresía que siempre está presente con estos socialistas de champaña y caviar, de al mismo tiempo decir que tú estás luchando contra la oligarquía, pero estás tomando vuelos privados para hacerlo, es igual que lo que hace, por ejemplo, Leonardo DiCaprio o muchos de estos supuestos guerreros de la agenda verde que atienden estas cumbres para hablar sobre cómo estamos destruyendo el mundo con nuestra contaminación por nuestros autos y demás. Y lo hacen utilizando vuelos privados, donde van solo ellos, ¿ok? Y llevan un vuelo privado solo para ellos, ¿ok? Pero entonces vamos a ver lo que pasó cuando Bret Baier le pregunta al respecto. Y pues Bernie Sanders no tuvo ningún tapujo en decir que es simplemente porque él es más importante que los demás. O sea, es Bernie Sanders. Esto no es una persona común y corriente. Es un tipo serio e importante. Entonces obviamente necesita vuelo privado. Escuchen. Senator from Michigan, she said, you shouldn't be using oligarch. It's over people's head. You've gotten criticized from other people. Free Beacon says Bernie Sanders spent $221,000 on private jets fighting the oligarchy tour, paid for by friends of Bernie Sanders. That you've spent millions of dollars in campaign funds on private jet travel over the years. How do you push back on both of those things? When's the last time you saw Donald Trump during a campaign mode at National Airport? No, it doesn't. But he's also not fighting the oligarchy. No. You run a campaign and you do 3 or 4 or 5 rallies in a week. The only way you can get around to talk to 30,000 people. Think I'm going to be sitting on a waiting line at United waiting, 30,000 people are waiting? That's the only way you can get around. No apologies for that. That's what campaign travel is about. We've done it in the past. We're going to do it in the future. And you think that this is hitting a mark? You think it's scratching the itch that voters want to hear from? I think at a time when the people on top are doing phenomenally well, when seniors, working class people are struggling, people want to hear action to stand up to the people who have the wealth and the power. Entonces Bernie Sanders dice que mientras que la gente en la cima le está yendo extraordinariamente bien, la gente quiere una agenda que cumpla para ellos también. Pero Bernie, tú eres parte de esa élite. Esto es lo más ridículo de todo. Bernie Sanders es un multimillonario con múltiples casas de vacaciones, que utiliza vuelo privado porque él es demasiado importante para estar esperando en una fila en la aerolínea United Airlines, ¿ok? Y lo dice así, sin ningún tipo de problema. Y una vez más, esta es la desconexión de una persona que nunca ha tenido un trabajo real. Bernie Sanders ha sido político desde antes de nacer, ¿ok? Cuando él todavía estaba en el vientre de su madre, él ya tenía este mismo discurso socialista y ya era un político electo para el Partido Demócrata, ¿ok? Entonces, él nunca ha tenido un trabajo real, él nunca ha producido algo de valor. Lo único que ha hecho es el mismo tipo de discurso izquierdista y socialista que se esperaría de cualquier persona de esta ideología. Y lleva toda la vida haciéndolo y muy bien que le ha ido. Y mucho dinero que ha podido hacer y mucha fama que ha logrado amasar. Y ahora obviamente él vive una vida de lujos al mismo tiempo que dice que lo contrario es lo correcto. Al mismo tiempo que predica el que las personas vivan una vida más humilde, una vida más moderada. Al mismo tiempo él sí obviamente puede hacer lo que quiera porque él es nuevamente una persona importante, ¿ok? Ahora, en este caso también Alexandria Ocasio-Cortez es una persona que ha llegado a los extremos inclusive de decir que es moralmente incorrecto el que personas jóvenes estén siquiera considerando tener hijos, ¿ok?
porque ya hay demasiadas personas y estamos contaminando demasiado el mundo, entonces es muy irresponsable, es inmoral el querer tener más hijos porque ya hay demasiados niños. ¿Okay? Esta es Alexandra Ocasio-Cortez cocinando quién sabe qué, pero se nota a leguas que ella jamás y nunca ha cocinado nada. No sabe ni siquiera cortar una papa. Miren cómo corta la papa Alexandra Ocasio-Cortez. Disaster if we don't turn this ship around. And so it's basically like there's scientific consensus that the lives of children are going to be very difficult. And it does lead, I think, young people to have a legitimate question. You know, is it okay to still have children? And I mean, not just financially, because people are graduating with $20,000, $30,000, $100,000 worth of student loan debt, and so they can't even afford to have kids in a house, but also just this basic moral question, like what do we do? And even if you don't have kids, there are still children here in the world, and we have a moral obligation to them, to leave a better world for them. And this idea that if we just, you know, I've been working on this for X amount of years, it's like not good enough. Like we need a universal sense of urgency. Miren, yo pudiese cortar un coco a la mitad de una forma más fácil que Alexandra Ocasio-Cortez cortando una papa porque no sabe usar un cuchillo. ¿Okay? Increíble, increíble. Y esto es lo mismo que Nancy Pelosi en tiempos de pandemia, cuando hizo esa entrevista en un programa de Late Night, y ella dijo, esto es lo que estoy haciendo en mi hogar, y tenía tremenda cocina y tremenda nevera, una nevera que cuesta como $20,000 y estaba repleto de puro helado costoso. ¿Okay? Y ella tratando de venderse como esta persona que está conectada, o sea, con el sentir del pueblo. Ella está haciendo lo mismo que hacen todos, como Hillary Clinton cuando estaba bebiendo su cerveza favorita, y se notaba que Hillary Clinton jamás en su vida había siquiera agarrado una botella de cerveza. ¿Okay? Pero entonces, antes de continuar con esto, vamos con el patrocinador del día de hoy. Se trata nuevamente de Spectres.io. Patrocinador de este video se trata de una compañía increíble llamada Spectres, que es un creador y distribuidor oficial de monedas y esculturas de plata de edición limitada. Entre sus colecciones más destacadas se encuentran piezas que rinden homenaje a figuras icónicas desde Julio César hasta Donald Trump y el movimiento MAGA, capturando momentos históricos que han definido una era. Cada pieza está cuidadosamente diseñada en plata auténtica pura 999, producida en series limitadas para garantizar su exclusividad y calidad. Tiene más de 100.000 piezas vendidas y una sólida reputación de excelencia, y se han convertido en un nombre respetado entre coleccionistas exigentes de todo el mundo. Desde haber creado la primera moneda de béisbol 3D del mundo hasta esculturas inspiradas en leyendas y símbolos patrióticos, Spectres transforma la plata en verdaderas historias para ser preservadas. Inclusive tienen una gorra maga de 1.2 kilos de peso hecho en plata pura, que es absolutamente increíble. Así que para quienes buscan celebrar sus valores, preservar un legado o simplemente poseer algo extraordinario, que no simplemente es una baratija, sino que es algo que van a poder resguardar por inclusive generaciones, ya que al fin y al cabo está hecho de plata pura, Spectres ofrece una colección que habla directamente al corazón de cada coleccionista. Tiene un amplio rango de distintos diseños, opciones, formatos, no solo en monedas, sino que también una gran variedad de artículos. Por ejemplo, esto que para cualquier fanático de la película Constantine le será inmediatamente reconocido. Cada pieza está hecha con un detalle y una calidad realmente impresionante. Así que ya saben, si quieren poder conseguir cualquiera de las piezas que les acabo de mostrar, o si quieren ver todo el portafolio que tiene esta compañía, el vínculo está tanto en la pantalla actualmente como vinculado en la descripción de este video. Muchas gracias a Spectres por patrocinar el video. Entonces, imaginen tener la osadía de Alexandra Ocasio-Cortez de estar hablando sobre si es moralmente correcto o no querer tener hijos al mismo tiempo que estás tomando vuelos privados para ir a hablar paja, ¿ok? De la misma forma que imaginen la osadía de Joe Biden para decir que él de forma segura hubiese ganado si él tan solo se hubiese mantenido en la carrera frente a Donald Trump. Escuchen esto. Obviously said that you thought that you would have won. Since then, Donald Trump won all the battleground states and made inroads with almost every major demographic, from working class voters to Hispanic men to black men. Knowing what you know now, do you think you would have beat him? Yeah, he still got 7 million fewer votes. Yes. There you go, okay? A lot of people didn't show up. Number one. Number two, they're very close in those toss-up states.
it wasn't a slam dunk. Ok, Joe, cuando tú te retiraste de la contienda electoral, tú tenías 36% de aprobación y Donald Trump te estaba ganando casi por dobles dígitos en todos los estados en disputa. Un pequeño detalle que se te olvida, ¿verdad? Un pequeño detalle que se te olvida porque, en efecto, Joe Biden ya ni siquiera recuerda lo que hizo la mañana del día en el que estuvo en esta entrevista, ¿ok? Entonces Joe Biden sale a decir que él hubiese ganado, pero al mismo tiempo, y esto es lo más contradictorio de todo, porque nuevamente Joe Biden ya ni siquiera sabe dónde está, es que él habla sobre Kamala Harris y él dice que él nunca ha visto una campaña que se haya manejado de mejor forma y que la única razón por la que Kamala Harris no ganó es por sexismo y por racismo. Entonces, ¿cuál de las dos es, Joe? ¿O acaso hubieses ganado tú y en tal caso hubiese sido mejor que tú te hubieses quedado allí? ¿O acaso Donald Trump era imbatible simplemente porque los estadounidenses son terribles? Pero si los estadounidenses son terribles, entonces ¿cómo justificas que tú hayas ganado una elección para empezar? ¿O cómo justifica el hecho de que tu jefe, Barack Obama, haya ganado 2 veces su elección? Una vez más, si estás hablando de la razón por la que Kamala Harris perdió, siendo una más que sus planteamientos políticos. Here was a little over a month before the election, and you had made the selfless and very difficult decision, I'm sure, to step aside. And Democrats were feeling optimistic about the vice president's chances of winning the presidency. But then election night came, and it was like 2016 all over again. Yeah. So why do you think the vice president lost, and were you surprised? No. I wasn't surprised, not because I didn't think the vice president was the most qualified person to be president. She is. She's qualified to be president of the United States of America. Right. But I was surprised. I wasn't surprised because they went the route of the sexist route, the whole route. I mean, this is a woman. She's this. She's that. I mean, it really. I've never seen quite as successful and a consistent campaign undercutting the notion that a woman couldn't lead the country and a woman of mixed race. Ok, Joe, nuevamente, tú sabías que Kamala Harris era mujer. Asumo, ¿verdad? Miren, asumo que Joe Biden sabía que su candidata a la vicepresidencia era mujer. Y en tal caso, si tú sabías que ella era mujer y tú sabías que ella era de raza mixta, y tú dices que no te sorprendió que haya perdido debido a estas dos cosas que son características inmutables de Kamala Harris, que tú conocías mucho antes de ella haber sido candidata a la presidencia. ¿Por qué entonces tú te retiraste y le diste el camino a Kamala Harris? ¿Por qué entonces tú te retiraste y apoyaste desde el primer momento a Kamala Harris? Obviamente, Joe Biden no es la persona que quería retirarse. Joe Biden, el problema es que habla por un lado de la boca y por el otro al mismo tiempo. Recuerden ustedes cuando él dijo que la razón por la que él tomó esa decisión desinteresada y humilde fue porque los demócratas en el Congreso le dijeron, mira, o sea, vas a hacernos perder nuestros escaños, entonces lárgate, ¿vale? ¿Sí? Esa fue la razón, porque lo presionaron a tomar la decisión, obviamente. Pero en el dado caso de que sea cierto que Joe Biden piensa que él podía ganar, entonces, ¿por qué si no le sorprendió la derrota de Kamala Harris por cosas que ella nunca iba a poder cambiar, que eran simplemente los prejuicios del electorado estadounidense, por qué entonces le diste el camino, Joe? O sea, absoluta contradicción, absoluta incoherencia de parte de Joe Biden. Y hablando en otro momento en el que le preguntan, durante la campaña se habló mucho sobre un declive cognitivo de tu parte, y él dice, no, eso no fue cierto, porque yo tuve que lidiar con muchas cosas y lo hice de la mejor forma. Y después a mitad de camino se empieza a quedar pegado, entonces viene Joe Biden al rescate y da un discurso, pero hecho por ChatGPT. Escuchen. And so we went to work and we got it done. And, one of the things that well, and Alyssa, one of the things I think is that the people who wrote those books were not in the White House with us. And they didn't see how hard Joe worked every single day. I mean, he'd get up, he'd put in a full day, and then at night I'd be in bed, reading my book, and he was still on the phone, reading his briefings, working with staff. I mean, it was nonstop. It's the White House, being president is not like a job. It's a lifestyle. It's a life that you live. You live it 24 hours a day. That phone can ring at 11 o'clock at night or 2 in the morning. It's constant. You never leave it. And Joe worked really hard. I think he was a great president. And if you look at things today,
you look at things today, give me Joe Biden anytime. Y el rostro de Joe Biden, miren, el rostro de Joe Biden, ¿ok? Esto parece ese meme, ¿verdad? El meme del perro que no tiene barbilla y está así mirando al lado, es exactamente igual. Pero Joe Biden aquí, ¿verdad? Por cierto, ahora tengo que buscar ese meme para que pueda ver la comparativa, porque es idéntico, ¿ok? Pero entonces, Joe Biden aquí obviamente está muy feliz de que su esposa sí pueda hablar y sí pueda recordar de lo que está hablando. Entonces pone esa expresión de, bueno, ven, ella, miren, aquí tienen y aquí tienen el meme. Dígame que no es la misma cosa. Entonces, miren, Joe Biden, ¿verdad? Allí está escuchando cómo su esposa está mintiendo, abierta y descaradamente. Primero, ella dice, las personas que escribieron los libros como Uncharted, El secreto de cómo se ocultó, que publicó Jake Tapper, la misma persona que había pasado toda la campaña electoral durante la época de Biden, diciendo que Joe Biden estaba perfecto, ¿ok? Y después escribe un libro hablando sobre cómo en realidad esto fue un complot para ocultar el declive de Joe Biden, cuando él fue parte de ese complot, ¿ok? Pero nosotros recordamos que muy poco después del resultado electoral conocerse, el Wall Street Journal publica un artículo en el que habían entrevistado a docenas de personas, muchas de las cuales eran parte del grupo interno de Joe Biden. Y dijeron exactamente lo mismo. Dijeron que Joe Biden era una persona que tenía días buenos y días malos. En los días malos no se le podía siquiera hablar, que él frecuentemente no se podía despertar antes de las 12 del mediodía, que Joe Biden podía trabajar en horarios muy reducidos, que Joe Biden muchas veces ni siquiera estaba al tanto de todo lo que estaba ocurriendo y sus asesores eran quienes estaban tomando decisiones básicamente a su haber, o que por lo menos eso es lo que se asumía estaba ocurriendo, porque le preguntaban a Joe Biden, mira, ¿por qué tomaste esta decisión? Y él parecía ni siquiera saber que lo había hecho. Entonces, por eso justamente lo que dijo Donald Trump con respecto a la utilización del AutoPen no había sido una controversia en instancias anteriores, porque nunca se había cuestionado si un presidente en ejercicio del cargo en instancias anteriores hubiese realmente estado en una posición en la que le pudiesen haber estado vendiendo gato por liebre y haciéndolo firmar cosas que él ni siquiera sabía que eran. Pero en el caso de Joe Biden, eso sí se pone en duda. Entonces, pudiese haberse utilizado esta herramienta de AutoPen para realizar las firmas del presidente de forma automatizada. Se pudiese haber utilizado sin el consentimiento real de Joe Biden, ¿ok? Eso no es una teoría conspiranoica cuando sabemos que, pues, en efecto, Joe Biden al parecer estaba en un declive considerable, no desde el 2024, sino tan temprano como el primer año de su presidencia. Entonces, que Jill Biden venga aquí y diga, y lo diga con el rostro serio, y diga, no, Joe Biden, mientras que yo estaba durmiendo, él estaba despierto revisando correos y respondiendo a los líderes mundiales. No te lo crees ni tú, Jill. Por eso no se lo cree ni Joe. Por eso Joe dice, oye, qué buena historia te armaste, Jill. Felicidades, qué buena historia. Pero bueno, miren, con eso voy a ir terminando este video, mi gente. Hasta la próxima. Paz.